Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy quiero tratar un tema muy delicado porque tiene que ver con una estafa que lleva cuanto menos una década gestándose y tiene miles de víctimas a lo largo y a lo ancho del país. Esto que muchos llaman la mafia de los pagarés. Hoy hay muchísima gente que está viendo esto en su casa y que no cobra su salario porque lo tiene totalmente embargado. Y para llegar a esa situación hubo una connivencia de jueces, abogados, ujiers, un número impresionante de personas que teóricamente deberían estar protegiendo nuestros derechos. Nosotros les estamos pagando su salario y que sin embargo terminaron integrando una rosca montada para desangrar a la gente. Pero para entender de qué se trata esto, vamos a hacer un montaje rápido de una de las formas en que se practica esta estafa. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Luis. Buenas noches a toda la audiencia. Efectivamente, queremos mostrarles a continuación cómo funciona la mafia de los pagarés. Y para eso preparamos un pequeño montaje. Vamos a pasar a este lugar en donde está nuestra víctima. Nuestra víctima, que puede ser un funcionario público, un trabajador de la salud, un jubilado, un docente, que recurre a una casa de venta de electrodomésticos que en realidad es una casa de venta de electrodomésticos de maletín y funciona como una casa de créditos. Y para adquirir este electrodoméstico, este préstamo, firma un pagaré. Pero atención, porque este pagaré, que en este momento acaba de ser firmado, es un pagaré que no tiene fecha. Esto es clave para que funcione este esquema, esta mafia que inicia de esta forma. Esta primera persona que logró hacer firmar este pagaré inicia un primer juicio ejecutivo en un juzgado de paz para obligar al pago de este pagaré, que incluso ya han pasado varios años y vuelve a ser ejecutado en otro juzgado de paz. Y va pasando de mano en mano un mismo pagaré que, como les decía al inicio, no tiene fecha, por lo que puede ser ejecutado a lo largo de los años, obligando a la víctima que firmó ese pagaré que no tenía fecha a pagar estas cuotas que le embargan muchas veces totalmente el salario completo a lo largo de los años. Para esto hay una complicidad de funcionarios bancarios, contadores, jueces, actuarios judiciales que forman parte de este mega esquema que funciona, como bien lo decías, hace aproximadamente 10 años, y una persona que ya terminó de pagar una deuda la tiene que volver a pagar y tiene el salario completamente embargado por un primer pagaré que firmó y finalmente termina con el salario totalmente embargado. Y para que este esquema funcione, hay complicidad incluso de funcionarios del Poder Judicial, y no tenemos que obviar la ausencia de los controles por parte de la CEPRELAT, el Banco Central del Paraguay y otras instituciones que debieran de regir el funcionamiento de estas casas de venta de electrodomésticos de maletín, que funcionan como casas de préstamos y que tienen a víctimas muy débiles que a lo largo de los años pierden completamente su salario, Luis. Gracias, Iván. Vamos a hacer este programa en dos partes. Primero estamos con un grupo de invitados, ya les voy a presentar, que nos van a explicar cómo funciona este esquema, cómo se da, digamos, esto. Y en una segunda parte vamos a estar con uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, con un ministro de la Corte, para hablar sobre cómo desde la máxima instancia judicial se puede cortar este fenómeno, esta sangría de la que hoy son víctimas miles de paraguayos y paraguayas. Estoy seguro que en este momento hay muchísima gente que nos está viendo que sigue pagando por un préstamo o por un crédito que tomó supuestamente para retirar un electrodoméstico, lo que fuere, y que ya cubrió hace años, y esa deuda se multiplica, se replica y siguen pagando a lo largo del tiempo. Bueno, ya les cuento, en esta primera parte estamos con Rafael Luis Ávila, es defensor del pueblo,
¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Estamos con Jorge Rolón Luna, él es abogado, él, digamos, de alguna manera alertó primero en redes sociales de cómo está funcionando este esquema y hoy está trabajando con legisladores para abrir un registro de todas las víctimas. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Un gusto compartir contigo y con quienes están en la mesa hoy. Bueno, gracias por venir. Y estamos con Ángela Zárate. Ella es una de las muchas víctimas de este esquema. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar contigo, Ángela. Contame tu caso. ¿Hace cuánto comenzó para vos esta pesadilla y cómo? Bueno, en el 2013 adquirí un préstamo de los de auxilio. Me hicieron firmar 2 pagarés que serían debitados en 24 cuotas. ¿De cuánto? ¿Cuánto es tu préstamo? Era de 1 millón. 1 millón de guaraníes. De 1 millón. Ahí ya luego pequé de ingenua porque me hicieron firmar 2 pagarés diciéndome que hicieron mal el pagaré y que ese pagaré tenía que ser roto en la empresa. A ver, 1 millón de guaraníes que vos tenías que pagar ¿en cuántas cuotas? En 24 cuotas. En 24 cuotas. Que te iban a debitar por débito automático. de mi salario, de mi salario. Ok. Bueno, debitaron los dos pagares. O sea, vos firmaste 2 veces y ya la deuda ahí se duplicó. Se duplicó, ahí ya luego. Pero pequé ingenua porque yo firmé. Bueno, 24 cuotas, terminé de pagar en el 2015 y nunca supe de dónde retirar, porque vos no sabés dónde queda la casa, si llamás nadie te atiende. Pero ¿cómo fue para que tomaras el crédito? ¿Dónde fuiste? Es vía WhatsApp. Ajá. Te envían un WhatsApp o un mensaje de texto, te dicen necesitas crédito, qué sé yo, y de repente en un momento que estás necesitando, pedís auxilio, ¿verdad? Se van y ellos se aprovechan de ese momento. ¿Y cómo te debitan del sueldo? Por débito automático, te hacen firmar un documento donde vos autorizás el débito automático. Correcto. Bueno, al Entonces, mes... 24 meses... al mes ya te descuentan el primer débito en 24 cuotas. Ok. De octubre del 2013 a septiembre del 2015, la cuenta honrada. Honrada. Pagaste el doble, pero pagaste todo. Pagué todo. Ok. ¿Qué pasó después? Bueno. Nadie te dio los pagarés que firmaste. Nadie. Yo nunca supe de dónde retirar. El número que te dan ya no existe o ha sido cambiado. Bueno, pandemia, 2021, no me viene mi salario. Empiezo a averiguar y encuentro que estoy embargada y la demanda está tramitada en el juzgado de Nueva Italia. Me voy a Nueva Italia a saber de qué se trataba y encuentro Vanessa y Asociados contra Ángela Mabel. Entonces me suena ese Vanessa y Asociados y dije, esa cuenta yo ya pagué. Me voy al Banco de Fomento a pedir mis extractos y encuentro que ya se pagaron en 24 cuotas. Pero vos sos funcionaria pública. Funcionaria pública. Cobrás a través del Banco de Fomento. Banco de Fomento. El débito te lo hacían en el Banco de Fomento. En el Banco de Fomento. Ok. Bueno, entonces me voy, le muestro a la jueza, mira, yo ya saldé, este es el documento que acredita que yo ya pagué todo aparte esto. Está el registro en el banco. Yo lo único que quería, yo lo único que paren el embargo. Sí. La jueza. ¿Pero te embargaban el 100% o cuánto? No, el 25% de mi salario. Sí. Ok. Entonces, me voy idas y vueltas a Nueva Italia. La jueza no daba trámite a mis pedidos. En esa ocasión le encontré a otra funcionaria pública que era del INDER, que la misma situación me dice, yo no adquirí ningún préstamo, en mi caso es mi firma, pero en su caso no era su firma, ella no adquirió ningún préstamo y le estaban descontando. Idas y vueltas a Nueva Italia no se resolvía y los embargos corrían. Y vos sabés lo que es. Vos te estaban descontando ya del salario. Sí, del salario. Sí. Y vos sabés que te descuenten más de 1 millón mensual de tu salario que vos ya tenés destinado para cada cosa. ¿Cuánto duró esto? Esto duró, bueno, yo, como no me hacía caso la jueza, le denuncié en el jurado. A consecuencia de eso, ella renunció. Mi causa pasó al juzgado de Villeta.
La jueza... O sea, no es que renunció como jueza, renunció a tu caso. No, renunció como jueza. Ah, renunció como jueza. Sí, para salir por la puerta grande. Ajá. Porque si es que investigaban, iba a ser enjuiciada. Ok, entonces el caso pasa a otro juzgado. Pasa a Villeta. Ajá. Le recusé, le denuncié y pasó a Villeta. La jueza de Villeta al toque me da el finiquito. Me dice, Ok. vos sabés que vinieron acá a querer plantarme más de 700 pagaré. Y les dije, pero ¿dónde queda la casa? Y me dicen en Fernando de la Mora. ¿Y por qué no se van a litigar en Fernando de la Mora? Acá es Villeta, o sea, jurisdicción y competencia, no. Y consiguieron en Nueva Italia. Y se fueron a Nueva Italia a llevar esos pagarés. Claro. Bueno, finiquito en mano, Sí. cobré lo que me habían descontado, Se me acabó. tranquilicé, Ok. se acabó. Un año después, un nuevo embargo. Después quería saber de qué. La misma empresa, el mismo pagaré, pero tramitado en el juzgado de Benjamín Acebal. Chaco. Chaco. ¿Te imaginas? Yo, Carapeguá, Chaco. Y otra vez embargado tu sueldo. Claro, por eso me doy cuenta, no porque me notificaron. Claro. Directamente un día, pum, te les cuento. Descuento. Ajá. Y ahí ya empezás con rabia, ira, y empezás a estudiarle al verdugo. Ah. ¿Qué es esto? Este no es... Claro, la tercera vez que te pasaba. Sí. La tercera vez que me pasaba. Y después, ¿cómo termina la historia? ¿Sigue ahí el proceso? Directamente, con la experiencia que tuve en Nueva Italia, Ujú. me voy y le denuncio ya al juez. Le denuncio en el jurado, Sí. le recuso. ¿Y qué pasó en el jurado? Jamás se trató mi causa contra ese juez. Encajonaron. Entonces, a partir de ahí, ya me moví de otra manera. Te seguían embargando Me mientras tanto. seguían embargando, me Sí. seguían embargando. Hice la denuncia en el jurado, hice la denuncia en el Ministerio Público y hice la denuncia en la Superintendencia de la Corte Suprema. Y a partir de mi denuncia en la Fiscalía, Empiezan a saltar los otros casos. empieza mi vía crucis. ¿Por qué? Y porque el fiscal que me asignaron nunca... Nunca siguió el caso. Vamos a parar un ratito sí. ahí. Vamos a parar un poquito ahí y después seguimos con la historia. Jorge, esto empezó a cobrar, digamos, dimensión, porque creo que todas las víctimas se guardaban como si fuera una cuestión casi vergonzosa lo que les estaba pasando. Pero vos empezaste a subir en redes sociales la vida que tenían algunos ujieres, magistrados, que era una cosa que no tenía nada que ver con los salarios que cobran. Y ahí empezó a saltar este tema de las estafas que se estaban haciendo con los pagares. Bueno, yo venía estudiando este tema hacía más de un año, porque casualmente intervine en una causa de esta. Yo no soy abogado civilista, no litigo en lo civil, de hecho litigo muy poco en general. Y de alguna manera, como dice aquí la señora, Ángela. de entrada me di cuenta que había cosas muy extrañas, demasiado para algo que funciona más o menos bien. Me refiero al sistema de justicia de paz letrada, justicia de paz en este caso. Y luego hablando con la gente, gente es colegas, gente con quien me encontraba en algún evento o lo que fuere, dos cosas: que más que menos tenía algún pariente, amigo o vecino que estaba pasando o había pasado por eso. Bueno, ahí yo ya tuve otra segunda intuición. Esto es sistémico, ¿sí? De hecho, yo escribí un artículo para Terere Cómplice en el año 2023, donde analizo la cuestión de los ilegalismos en Paraguay y de la gran cantidad de personas de la población económicamente activa que se dedican a cuestiones que están en el mundo de la ilegalidad o están ahí en una zona gris, ¿sí? Basado en datos de una fundación paraguaya que hace estos análisis y publica los datos de la economía subterránea, Sí. ese es el concepto. Y casualmente ese año habían dicho que era de 24.000 millones de dólares, la mitad, 22.000, la mitad del PIB paraguayo. Sí. Yo Economía informal. incluyo entre quienes se dedican a lo ilegal
poniendo en espejo con lo que habitualmente la sociedad considera delincuentes, que son los motochorros, los que hacen Claro. cosas más visibles, digamos. Estos son delincuentes de otro nivel, Sí, digamos. e invisibles. Claro. E imperceptibles, como dice. No lo vemos como delincuentes cuando que en realidad están delinquiendo. Exacto. Y incluía jueces, abogados, estudios jurídicos, empresas de crédito, etcétera, etcétera. Y luego, mientras yo describía el funcionamiento de esto que venía estudiando por alrededor de un año, estudiaba casos similares en otros países también. Al comienzo pensé que era una cosa inventada localmente, luego descubrí que esto no es nada, digamos, autóctono, estos son modelos ni siquiera son estafas creativos, además, globales, digamos, claro. Yo creo que sí hay algunas cosas muy paraguayas en esto, después podemos, si hay tiempo, Sí. hablar de eso. Y entonces, a partir de esa descripción, denuncia, sí, obviamente tenía eso cierto impacto, digamos, pero esto explota cuando yo publico las fotos. Esas fotos de estos funcionarios, actuarios, ujieres, que se estaban pegando la gran vida con sueldos que eran imposibles de relacionar con un estilo de vida eso y ¿Esto lo justificar. encontraste en las redes sociales? No. ¿Dónde encontraste esto? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a hablar de esto? Yo publiqué una serie de por lo menos 24 posteos, digamos. Sí. Sí, le puse número 1, 2, 3, 4, iba Sí. describiendo. Ahí, digamos que la gente sí, tal cosa, pero no explotaba. Pero a partir de eso, me empecé a inundar de información que los Te acercaba. gargantas profundas y tengo hoy día, ahora me acaban de pasar algo nuevo que voy a comentar, porque tiene que ver con la reacción de estos grupos mafiosos. Entonces es difícil a veces procesar toda esta información, pero ahí explota la cuestión. Y eso lleva a que la Corte ordene auditorías, la Fiscalía intervenga, primero una Fiscalía ordinaria, digamos que no una especializada como aparece después, y bueno. Y lo interesante de esto es que a partir de ese momento esto ocupa primeras planas, se habla de esto en todos los medios de comunicación. Y lo que habitualmente ocurre en escándalos de corrupción en nuestro país es que son tapa de diario por 5 días. Después se olvida la gente. Y esto ya pasaron 5 meses y hoy estamos hablando en no los programas, sino el programa más visto de la televisión. No es para elogiarlo, señor, pero la verdad. ¿Y por qué? Porque las personas como ella van a seguir saliendo una y otra vez, por más que se quiera acallar sus voces, se quieran, de parte de distintos actores se quiera callar las voces, o se minimice o se niegue la existencia de este esquema que yo entiendo de una interpretación jurídica que la estoy haciendo en construcción aún de que es un problema de derechos humanos. Es un problema de derechos humanos porque involucra a actores estatales, o si no sería actores privados que estafan a personas particulares. Pero acá hay metido un actor estatal muy importante que es el sistema de justicia. Claro. Que no hay que Claro. minimizar. Esto no se hubiera Entonces es perpetrado un problema sin de derechos sin la participación humanos del Estado a través de gravísimo. personas determinadas. Y el Estado paraguayo además está defeccionando en una de las obligaciones fundamentales que tiene en cualquier Estado de Derecho, que es la de permitir que en las causas en las que las personas están siendo juzgadas por distintas razones, esas personas sean oídas y puedan presentar sus pruebas. Eso es lo que se llama debido proceso. Dos cosas: audiencia, que te escuchen, y prueba. Y eso el Estado paraguayo ha violado sistemáticamente a través de sus propios agentes. ¿Cuál es la nota? No hace falta que yo repita, acá tenemos una víctima. Sí. No te notifican. Claro. El juicio avanza, no te enteras nunca, salvo que alguien te diga estás en Inforcom, o cuando aparecen los embargos. Acá hay dos cosas que son clave, y sí. voy a hablar ya ahí con Rafael también. Primero, que son deudas que normalmente la gente ya pagó. Ya se canceló la deuda, Sí. pero jamás aparecieron los papeles. Hay muchas modalidades, Luis. Decenas de modalidades. Ustedes representaron una de ellas. Exacto. Y la segunda cuestión es que nunca te cuentan que esto está pasando. No. Y ahí es donde entran los ujier y los ujieres y supongo que los Y es juzgados. sistemático. Estos no son casos aislados. Sí, después me vas a dar los Sí, datos sí, estadísticos porque están haciendo un registro interesantísimo. Rafael, ustedes abrieron ahora todas las oficinas, entiendo que es la Defensoría del Pueblo, la Defensoría, para que la gente apunte sus casos, y ya hay algunas historias por lo menos que te den una pista de por dónde viene la mano. Sí, tenemos bastante información
Todavía no como para iniciar, pero se va acercando la gente y ahí te prometen traer todos los demás datos. Por eso habilitamos en todas nuestras redes sociales, ya están los formularios que la gente puede completar, enviarnos vía WhatsApp o correo. Te voy a facilitar el correo y el WhatsApp para que nos envíen, completen y nos envíen para que nosotros podamos empezar a actuar. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? O sea, la gente va a cuenta, va a la Defensoría del Pueblo, este es mi caso, estos son mis papeles. ¿Qué pueden hacer ustedes? Nosotros lo que hacemos es completamos esa ficha, canalizamos esa información al Ministerio de la Defensa Pública, con lo que estamos trabajando coordinadamente en este caso. Y de ahí ellos empiezan las acciones judiciales, porque ellos tienen la acción judicial. Entonces ellos inician la acción judicial. Lo que nosotros haríamos es recabar todos los datos, como ya hicimos, pedido de información pública, lo hicimos ante el Ministerio de Educación, ante el Ministerio de Salud, donde dicen que está el mayor número de personas perjudicadas. Sí, correcto. Porque casi todos son funcionarios públicos. Casi todos son funcionarios públicos, hasta ahora lo que nosotros recibimos. Y ahora vamos a ir desgranando un poquito más al empezar a recibir más información, que es lo que necesitamos para iniciar las acciones, Luis. Ahora, para entender un poco, Ángela, acá también hay un problema evidentemente de falta de educación financiera, ¿verdad? O sea, en realidad dos cosas. Primero, la situación, digamos, económica difícil que hace que un sector importante de la población tenga que ir al sector informal para conseguir un crédito. Porque no pudiste ir a un banco. Entonces tuviste que recurrir de urgencia. Esto que básicamente es usura. Muchas veces supuestamente se compra un electrodoméstico, pero en realidad es una forma de disfrazar usura, es un préstamo en realidad, porque las tasas de interés son inadmisibles, ¿verdad? Hay una falta evidentemente de educación financiera, ¿verdad? Nadie te explicó qué tenía que hacer el pagaré, si podía hacer uno o dos pagarés. Estaba, digamos, en absoluto desconocimiento de cómo funcionaba el sistema. No sé si en absoluto desconocimiento, pero de repente esa necesidad urgente que tenés, muchas veces vos ya querés solamente ya solucionar ese problema y ellos se aprovechan de eso. Ellos se aprovechan de ese momento. Claro, vos contabas que el 25% te descontaban, ¿verdad? Pero creo que hay casos en donde denuncian que hasta el 100% del salario le estaban embargando. Es así mismo, Luis. Hay muchos funcionarios que dicen que cobran cero, no cobran. La totalidad de su salario va al descuento. Entonces ahí sí ya sería otro tema. Ahí sería una convivencia de la gente de la institución, ¿verdad? Claro. Porque es imposible que le embarguen el 100% del salario. Porque eso es ilegal, de hecho. Sí. No te pueden embargar el 100% del salario. Ahí va. No sé por dónde empezar. ¿Qué ocurre en estos casos? Que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación eso ya se resolvió parcialmente un tiempo atrás, ¿sí? Con la causa impulsada en su momento por la fiscal Teresa Sosa, hace 10 años de eso. Sí. Pero recuerdo las primeras entonces a las personas les descontaban vía Banco de Fomento y vía giraduría del MEC. Correcto. Entonces se cortó el descuento vía BNF y además el BNF servía para descontar a través de estas casas de supuesta venta de electrodomésticos, cuyo negocio no es la venta de licuadoras. Y otra cosa más, hay incluso cooperativas que tienen, muchas de ellas tienen un departamento de venta de electrodomésticos. ¿Qué tiene que ver con el cooperativismo? Eso uno se pregunta. La cooperativa 8 de marzo tiene un departamento de venta de armas y está la publicitan por Facebook. ¿sí? Está ahí. ¿Y qué pasa? En muchos de estos casos se simula la venta de un electrodoméstico y en realidad están prestando dinero. ¿Por qué hacen eso? Y eso lo hacen también estas casas de electrodomésticos, porque si ellos confesaran su verdadera actividad, que es financiera, deberían estar bajo el control del Banco Central del Paraguay. Entonces ahí ese es todo un mundo donde están metidas muchas instituciones, personas, y hay toda una mafia por eso es una mafia, porque la mafia es una asociación criminal y estos están protegidos para vulnerar esa prohibición del límite de los descuentos, para realizar actividades financieras sin control
Y el caso de los docentes, por ejemplo, me contaba una docente el otro día. Ahí el MEC, por ejemplo, puede hacer algo, ¿sí? Que sería prohibir la entrada de estas personas extrañas a las instituciones. Van a las escuelas con el listado que les proveen funcionarios, digamos, corrompidos del BNF o del MEC, o del MEC o de la Fuerza Armada o la policía, donde ellos tienen el nombre de las personas que ya están sufriendo descuentos, que tienen todavía por descontar, que le podemos manotear, y van directo a esa persona y le ofrecen licuadora y le dicen, también te damos un 500.000 guaraníes. Y como dice acá la señora, cuando uno está en una situación, y la mayor parte de los paraguayos no llegan a fin de mes, por eso decía cuando conversamos el otro día por radio, esto es un problema estructural de la economía paraguaya. Entonces, la mayor parte de los paraguayos está endeudada. Y esa urgencia muchas veces les lleva a no tener tal vez el cuidado necesario, pero ese cuidado necesario es un aspecto de la cuestión. Porque quien está para proteger de estos inescrupulosos es el sistema de justicia, pero el sistema de justicia está aliado con ellos. Entonces, estos empleados de estas casas de crédito, etcétera, van a las escuelas, a los colegios, preguntan directamente por ese docente, saben su situación financiera y le ofrecen dinero y le ofrecen un electrodoméstico. Y muchas veces los docentes toman el dinero, pero ni siquiera compran el electrodoméstico, porque el negocio es financiero. Y después de eso, ese es el paso inicial infausto que toma esta pobre gente. Porque después de eso viene que se ejecuta aquí el pagaré, luego se ejecuta aquí, después de haber sido pagado todo, claro, totalmente inclusive. Claro. Entonces se ejecuta aquí, se ejecuta aquí. Lo que nunca se produce es la cancelación de ese primer documento. El otro día... En tu caso, los dos que firmaste siguen reproduciéndose en diferentes juicios. En diferentes juzgados, equidistantes. En la audiencia pública del jueves pasado, fue una señora con toda la documentación que acreditaba lo que decía, que mostraba cómo desde el año 2000, docente ella, desde el año 2006 ininterrumpidamente le estaban descontando su salario. Estamos hablando de, 19 años. 19 años. 19 años. O sea, si vamos a entrar a la historia... Además, cuando uno encuentra, eran créditos iniciales de, pueden ser 3, 4, 5 millones y terminan siendo 100, 200, 300 millones de guaraníes. Sí, es así mismo, Luis. Bueno, nosotros también hemos enviado a la Corte Suprema para ver qué acciones cómo podíamos ir parando esto. Y en gran parte es el comunicado que hizo, gran parte de lo que nosotros consultamos, nos respondió la Corte con esos comunicados, que nos dejaron bastante preocupados, desanimados, preocupados. ¿Por qué? ¿Qué les dijo la Corte? Que cada uno tiene que encargarse de sus casos. Los casos lo deben resolver puntualmente. Cada persona debe contratar un abogado y ir presentando las documentaciones para iniciar los trámites. Pero la acción la deben hacer personalmente. Cada persona se debe encargar de su caso. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Porque, bueno, en tu caso, vos contrataste abogados. En mi caso, tengo mi hermano y mi marido que son abogados. Ah, bueno, o sea, digamos, no tenés que pagarles. Sí. Si no, para vos sería imposible. Sí, imposible. Y en la mayoría de los casos están indefensas. Aparte de estar indefensas, viven a kilómetros y kilómetros. Hay gente de San Pedro del Paraná, por ejemplo, y que su juicio está en Benjamín Aceval. Más de 500 kilómetros. Claro, solamente en pasaje se le va a ir el salario. La semana pasada vino una señora que tuvo que vender su gallina y huevo para conseguir para su pasaje, para venir a ver su expediente en Benjamín Aceval. Y que le dicen ahí, vení mañana. Ella tenía solamente para su pasaje. Una vez. De una vez. Jorge, ¿cómo se maneja esto? Porque, a ver, como la mayoría de las víctimas son personas de bajos recursos, o sea, son funcionarios que tienen un salario asegurado, es cierto que en Paraguay eso ya es todo un privilegio, ¿verdad? Pero no son personas de ingresos altos. Si vos estás sacando un préstamo de 1 millón de guaraníes, obviamente para pagar a un abogado es toda una pesadilla. ¿Cómo debería encarar el Estado esto? Porque si bien en términos estrictamente jurídicos, es cierto, cada caso es un caso en particular, pero este es un problema social, real.
Bueno, este es un problema estructural de la economía paraguaya y del sistema de justicia en nuestro país. Y del sistema financiero absolutamente desregulado, que esa es una arista que habría que mirar en algún momento. Y ahí es que uno hace una comparación con la manera en que esto se aborda en otros países. Y ahí es que uno ve que el Estado no defiende ni se pone del lado de los deudores, de las personas demandadas. En Estados Unidos, por ejemplo, y aquí no vale decir Estados Unidos es un país del primer mundo, no tiene nada que ver, porque lo que yo voy a contar no requiere de miles de millones de dólares de presupuesto, ni tener tecnología sofisticada, ni mucho menos. Ellos tienen una ley que se llama Fair Debt Collection Act, sería algo así como cobros justos de deudas, ley de cobro de deudas justas o cobros justos de deudas. Y ahí establece una serie de requisitos para que una persona o una empresa pueda reclamar deudas. Y por ende, cómo no se pueden reclamar deudas, ni cómo no se pueden proponer endeudamientos, o sea, ofertas de WhatsApp, por ejemplo. Y obviamente, a partir de una ley como esa, uno ya tiene alguna mínima protección. Uno entra a la página web de una serie de agencias del gobierno federal norteamericano, por lo menos hasta hoy, porque Trump está cortando todo entre paréntesis, y uno encuentra la posibilidad de asesoría, encuentra la posibilidad de también se advierte a las personas. Hay un número de llamada gratuita donde si uno tiene la sospecha de que un acreedor abusivo, así le llaman ahí, está hostigando a uno puede defenderse. Eso por un lado. Por el lado del sistema de justicia, creo que hay muchísimo por hacer. En primer lugar, reconocer la existencia del problema. ¿Sí? El Poder Judicial no está reconociendo que este es un problema sistémico y que afecta a jueces y funcionarios en una proporción mayor que la de meros casos aislados. Debe auditar todos los juzgados de paz habido y por haber. Se auditaron 4 y en esos 4 se encontraron este carácter, entre otras cosas, el carácter sistémico, todos esos problemas que ya sabemos que hoy son, digamos, parte ya del conocimiento popular, como el hecho de que existen las famosas notificaciones voladoras. A partir de ahí, la Corte, que tiene superintendencia sobre todos los órganos de justicia, y dice la Ley 609, y dice además el Código de Organización Judicial, tiene la obligación de que los jueces cumplan con la Constitución y la ley, y con todas las demás obligaciones que tienen por las leyes procesales especialmente. ¿Y qué puede hacer si no lo hacen? O sea, yo soy ministro de Corte. Sí. Acá tengo juzgado en donde veo que incumplieron la ley. Los ujieres no presentaron la notificación correspondiente. Los casos se están publicando. ¿Qué debería hacer yo? La Corte debe emitir instructivos con respecto a... las nulidades pueden ser declaradas de oficio. Y eso no implica meterse en un caso particular, que sí sería una intromisión constitucionalmente vedada. Pero sí puede dar una instrucción general. En aquellos casos en los que la persona no ha sido notificada. Artículo 16 de la Constitución, inviolabilidad de la defensa en juicio. Es una cuestión constitucional básica. Esos juicios son todos nulos. O sea, si un no se le notificó, nulidad. Recomendar la nulidad de esos juicios de oficio, que se puede hacer perfectamente. Eso el Código Procesal Civil lo establece claramente, o sea, una potestad de los jueces. Y luego hacer una barrida en esos lugares. Eso hay que hacer una barrida. Ahora, yo no he visto que la Corte, que tiene instancias de control y auditoría de estos juzgados de paz, haya tomado una sola medida contra estas instancias de auditoría y de control de los juzgados de paz. Ahí tenía que haber caído varias cabezas. ¿Cómo es que nunca se dieron cuenta que en sus narices miles de casos, todos los días se tramitan sin que se cumpla el artículo constitucional básico que tiene que ver con la función del Poder Judicial, que es la inviolabilidad del derecho a la defensa? Pues la del Poder Judicial tiene muchas otras obligaciones, pero esa es la primera. Escuchar a la otra parte, permitir que la otra parte dé su versión de los hechos y que no la crucifiquen sin posibilidad de defensa. Quiero cerrar con... Ángela, ¿cuál es tu situación hoy? Esto comenzó en el 2019, dijiste, ¿verdad? 2021. 2021, ok. Estamos en el 2025. Ahí estamos, 2025. Espera que ya toma un poco... Yo ya estoy, me parece, medio con toda la historia. ¿Qué pasó en todo este? ¿Cuál es tu situación hoy? Hoy, en mi causa,
ya están imputados los directivos de la empresa. En noviembre del 2024 se les imputó a ellos, a Julio César Paiva Krause y Mirta Mettel, que son los representantes de Vanessa y Asociados. Ok, pero ¿y vos? En esta semana se le imputó a la abogada Zulia Ortiz García. Ah, correcto. Sí. ¿Y tu caso, tu situación cuál es? ¿La deuda ya se consideró anulada o te siguen embargando? No, en mi caso, ellos enseguida, cuando yo hice la acción, cuando hice la denuncia en el jurado, ellos interrumpieron todo y me mandaron el finiquito por WhatsApp. Ah, esto quiere decir, esto es muy importante. Sí. O sea, cuando se encuentran con alguien que está en condiciones de poder ir a hacer la denuncia, cortan el proceso. ¿Te puedo decir algo? Sí. Te quiero decir qué es la mafia de los pagarés. Te escucho. El crimen organizado, nacional e internacional. ¿Sabes por qué te digo esto, Luis? ¿Por qué? Porque el crimen organizado se valió de la estructura de la mafia de los pagarés para ingresar millones de dólares al sistema financiero nacional sin ningún tipo de control. CEPRELAT, tributación, Banco Central, ninguna alarma se activó. Cualquier Juan Pueblo que vaya a hacer un depósito que sobrepase los límites, por poco no le llevan preso. Bueno, estamos ya con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos. Hola, ministro, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, Luis, por la invitación y, bueno, estoy a tus órdenes. Bueno, ministro, ¿qué puede hacer la Corte con respecto a esto que se da a llamar la mafia de los pagarés? Recién estábamos con una víctima, otras personas que están trabajando en esto, y lo que tenemos es diferentes formas en que, digamos, han estafado a la gente que toma un crédito, firma un pagaré, ese pagaré muchas veces se multiplica o la persona ya pagó y resulta que le hacen demandas otra vez con el mismo pagaré 1, 2, 3, 4 veces. Casi todos son trabajadores del Estado, o sea, son personas, digamos, de ingresos medios, no son personas de muchos recursos, y los reclamos son que algunos llevan más de 10 años pagando una deuda una y otra vez. Y hablan siempre de el ujier que no se presenta a anunciarle, a contarle que hay una demanda en su contra, cuando saben ya está prácticamente hecho el embargo. Y hablan de la complicidad de ujieres, de juzgados de paz. ¿Qué puede hacer la Corte ante una situación como esta? Porque aparecen cientos, miles de afectados. Sí, Luis, la Corte puede hacer muchas cosas, de hecho ya viene haciendo ante la emergencia de la denuncia pública, inclusive era una denuncia así general muy fuerte, con mucho impacto, sin indicar expedientes concretos. La Corte directamente remitió los antecedentes al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República para que haga el estudio de correspondencia patrimonial, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y conforme a su reglamento suspendió a los magistrados, a los juzgados que estaban en los juzgados involucrados. Bueno, posteriormente vino la intervención del Ministerio Público, y aquí hay que mirar, este es un problema que tiene obviamente aspectos jurisdiccionales, aspectos procesales sobre los que mucho no puedo decir porque no puedo preopinar, ¿verdad? Entiendo. Porque son casos que pueden terminar en la Corte. Pero tiene que ver también con la gestión del Poder Judicial, tiene que ver con reglas de competencia, porque eso que estás comentando, por ejemplo, es un problema extraprocesal, que yo tengo una deuda, no retiro el pagaré y este señor me inicia una demanda. No hay forma de que el juez sepa eso. Y eso no es responsabilidad ni del Poder Judicial ni de los juzgados. Así funciona el sistema de los pagarés en el Paraguay. Los juzgados no tienen forma de saber que yo soy un sinvergüenza, que terminé de cobrarte el préstamo y vendí mi pagaré a Jenny. Jenny va, obviamente, a iniciar la demanda. No tiene forma de saber. Pero no queda, inclusive por cómo funciona el proceso, el dueño del pagaré retira el pagaré. Inclusive con ese pagaré puede ir a iniciar un juicio en Islaumbu, que es mi pueblo. El juez de paz, la jueza de paz de Islaumbu, no tiene forma de saber que ese pagaré ya está judicializado. Entonces, una de las cosas que estamos planteando ahora, repito, de esto no se le puede responsabilizar al Poder Judicial porque es como funciona nuestro sistema de créditos en Paraguay.
La Corte tiene la responsabilidad, y también el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, esto es un problema de Estado, de evitar que la gente siga siendo estafada. Yo conozco esto desde todas las aristas. Cuando fui ministro de Educación ya era un problema grave el alto nivel de endeudamiento de los maestros y de las maestras, y todos pagaban vía descuento automático. Terminaban de pagar, no retiraban sus pagares, entonces ese pagaré se vendía. Entonces hay que cuidar que nadie más sea estafado, pero también no hay que matar el sistema de créditos, porque una sociedad capitalista como la nuestra, sin un buen sistema de crédito es inviable. Entonces, una cosa que se está planteando ahora concretamente, hay dos ideas en la Corte. Una que está plasmada ya en un proyecto que presentó el ministro Jiménez, que dice lo siguiente, que me dijeron que se tiene en Chile. Yo desconozco el sistema chileno, pero me dijeron que en Chile es así. Yo te inicio una demanda con mi pagaré y el pagaré queda depositado en el juzgado. ¿Cuál es el problema? Hay un juzgado de paz en Capital, no recuerdo exactamente, la Encarnación creo que tiene como 50.000 expedientes. ¿Dónde guarda 50.000 pagares? Y es un juzgado cuya infraestructura permite tener hasta 150 expedientes. ¿Qué hace del resto de los 49.000 y algo de expedientes? ¿Dónde colocan los pagares? Bueno, uno puede decir, bueno, se compra una caja fuerte, se coloca ahí. Bueno, el cuidado, el nivel de la protección de ese documento puede prestarse a muchas cosas. Entonces, la otra idea, que es la que yo apoyo, es una idea que presentaron ya inclusive los jueces de paz que hoy están con problemas. Un proyecto de acordada que ya habían presentado, había sido en la Corte, yo desconocía, donde decían, vamos a colocar un sellito al pagaré. Viene Luis Vareiro, presenta su pagaré y le colocan un sellito, un cliché. ¿Cuál sería la ventaja de esto? Si yo dejo guardado el pagaré en cualquier lugar, ese pagaré queda fuera del circuito financiero, del circuito económico. Eso afecta a la economía. Si coloco el sellito, ese pagaré puede seguir circulando. Es decir, si vos no querés esperar tanto tiempo porque tenés urgencia de dinero, me podés vender inclusive ese pagaré, pero que yo ya sé que está judicializado. Y yo te compro, a lo mejor te pago un poquito menos, pero aguanto hasta la terminación del proceso y ahí tengo mi ganancia. Entonces, esto seguramente el martes vamos a estar discutiendo en la Corte. Yo soy más partidario de que haya un sellito en el pagaré para que ese pagaré no sea utilizado nuevamente en otros procesos. Ahora, hay una cuestión... Pero repito, hoy así como está, no hay inteligencia natural que pueda determinar eso. Pero, por ejemplo, un detalle, ministro, que me parece importante. Según los registros que tienen ahora en el Congreso de X cantidad de casos, esto es un sondeo, ¿verdad? Pero el 90% de las personas nunca fueron notificadas por el Ujier. Bueno, ese es otro problema. Allí, por ejemplo, no puede haber, no sé si es una acordada de la Corte que deje claro que todos los casos en los que no hubo una notificación se anule desde el banco. No, es que es así eso. No, eso es, o sea, la notificación es falsa, entonces lo que pasa es que son procesos civiles y el proceso civil es a instancia de parte. Tiene que ir la persona afectada a través de un abogado o una abogada a plantear. Mientras tanto, no puede hacer nada el juzgado. Esta es una gran discusión de teoría del proceso que no vamos a desarrollar aquí. Entonces, es instancia de parte, es el proceso civil, es privado. Entonces, pero una persona que no fue notificada, obviamente que el proceso posterior es nulo. Se tiene que anular, se tiene que plantear. Y entonces ahí está un tema que hay que ver, y estoy seguro que el Ministerio Público lo está haciendo. Hay que ver cuántos casos de demandas que no fueron notificadas. Notificadas, donde las partes plantearon una nulidad y el juzgado siguió igual. Ahí ya es otra cosa. O sea, si yo soy juez y digo, bueno, yo no tengo forma de saber si este pagaré ya se está ejecutando en otro juzgado, porque así funciona lastimosamente. Esto hay que corregir. Esto es un problema legal, esto es un problema legislativo. Pero viene en la parte afectada, viene Luis Vareiro, el demandado, me dice, mire señor juez, a mí no me notificaron, esta notificación es falsa. Igual continuó, yo no puedo decir que no sabía. Hay otro problema grave, yo les dije a los jueces, les dije, ¿cómo puede ser que ustedes no se hayan enterado que notificaron a la misma hora en Lambaré y en Mariano Roque Alonso? Y me dijeron, no hay forma de saber por qué, porque por ejemplo hay un juzgado en donde se firman 500 expedientes al día. Lo que el juez hace es revisa, ve si están las notificaciones firmadas por el urgente notificador, que si reúne los requisitos formales y avanza el proceso. Entonces,
Y mañana revisa otros 500 expedientes y entre esos 500 expedientes aparece una o dos notificaciones de Mariano Roque Alonso que tienen el mismo horario que las notificaciones de ayer en Lambaré y no hay forma de detectar eso. ¿Cómo se detectó esto, Luis? A partir de una auditoría precisamente que ordenó la Corte. ¿Qué hicieron los auditores? Tomaron las cédulas de notificación, cargaron los datos en un Excel y ahí fueron detectando. Pero ese sistema no se tiene en los juzgados de paz. Entonces la inteligencia natural no tiene forma de detectar esas situaciones. Por lo tanto, una salida también es ir implementando el expediente electrónico. Acordate que son juzgados en capital que funcionan como en el siglo XIX. Puro papel. Todavía no llegó ahí el expediente Ahora, electrónico. pero hay... y completo con esto, para que la gente tenga la idea de cómo es la cuestión. ¿Por qué esto es, repito lo que dije en un medio, esta es la crónica de un escándalo anunciado. Esto no podía terminar de otra manera. ¿Dónde surgió el problema? Yo era parlamentario todavía cuando se decidió ampliar la competencia de los juzgados de paz. Dice, vamos a ampliar hasta 300 jornales mínimos y hay que hacer la ejecución de los pagarés, de los préstamos en los juzgados de paz. ¿Por qué se hizo? Yo no fui proyectista, pero voté. Y dijeron, porque queremos que esto sea rápido y los juzgados de paz son más cercanos, es más fácil acceder a los juzgados de paz, entonces que los juicios ejecutivos se hagan rápido, los jueces de primera instancia en lo civil, sobre todo en capital, tienen muchos otros problemas, entonces vamos a ampliar la competencia de los juzgados de paz. Perfecto. Ese no es problema para el juzgado de paz de Isla Ombú, mi pueblo. No es problema para el juzgado de paz de Upejú. No es problema para el juzgado de paz inclusive de Trinidad aquí en capital, que tiene 3 turnos. Pero sí para 2, 3 juzgados de capital, donde están las financieras, etcétera, etcétera. Por eso tenés un juzgado de paz, con toda la precariedad logística en materia de dotación de talento humano, que tiene 50.000 expedientes y 2 ujieres. 2 ujieres. Pero si eso se mantiene así de propósito, ¿cómo va a tener solamente 2 ujieres? Porque es la legislación. Entonces, una de las cosas que hay que cambiar. ¿Cuáles son las alternativas? Una alternativa es decir, bueno, también se dice, vamos a devolver todos estos expedientes a los juzgados de primera instancia en lo civil. Pero el problema va a ser el mismo. Esto me hace recordar esa canción que has de conocer de Serrat, que dice que el hombre, su esposa le es infiel. Y dice, lo que voy a hacer es cambiar de barrio. Lo que en todo caso estás cambiando de lugar el problema, pero no estás analizando la causa del problema. Por lo tanto, podría ser, por ejemplo, en ese juzgado, en ese distrito, tener 5 o 6 turnos de jueces. O, en todo caso, aumentar la cantidad de ujieres. Pero estas cosas se hacen por ley, no puede hacer la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, si vos tenés una cosa que tenga 2.000 expedientes y 2 ujieres, pero tenés 50.000 expedientes y 2 ujieres, y va a terminar como terminó esto. Por lo tanto, ahí hay una gran decisión que hay que asumir. Pero ¿qué pasa? A ver, vos tenés 50.000 expedientes, correcto, y 2 ujieres. Y eso hizo que X cantidad de personas nunca fueran notificadas. Puede ser, pero también... no ser notificado no significa la nulidad del proceso. Sí, significa la nulidad del proceso, pero yo tengo que plantearle al juez, decirle, señor, yo no fui notificado, anule esto. Mira, es una causa, pero también eso no exime de la corrupción. O sea, está bien, es impresionante, un cúmulo, es inconmensurable, 50.000 expedientes, 2 ujieres. Y ahí, entonces yo inclusive puedo, si no quiero que se llegue a notificar a la persona a la que le estoy demandando con un pagaré que ya pagó, voy a ir a ese juzgado justamente porque sé que tiene solamente 2 ujieres. Puede ocurrir, y no solo eso. Hay casos en que, por ejemplo, hasta 100 jornales mínimos no se paga tasa judicial, que creo que está ahora más o menos cerca de 10 millones. Entonces, ¿qué hacen? Deuda de 100 millones, hacen como, no sé, 10 pagarés de 80 millones y no paga tasa judicial y con todo lo que implica en términos de gastos para el Estado. Es un tema también que hay que superar. Otro problema grave. No es grave, otra realidad que hay que tener en cuenta. Las notificaciones por cada expediente, por cada juicio ejecutivo, son más o menos 6 notificaciones. En capital, cada notificación son 25.000 guaraníes. 25.000 guaraníes, multiplicado por 6, por cada expediente, y multiplicado eso por 50.000. Es un montón de plata.
Entonces, obviamente, pero pues yo pregunté, ¿cómo puede ser que hagan esto a la misma hora en Lambaré y otro en Mariano Roque? Y lo que hacen es, yo soy ujier, imposible, físicamente es imposible. O sea, si yo voy a ser muy estricto como notificador, voy a tener 40.000 abogados manifestándose por morosidad porque no tengo forma física ¿Y qué del material. hacen? Y subcontrata. Yo soy ujier, te subcontrato a vos, a los cameramen, a todo el mundo. Tengo 10 personas trabajando para mí. Entonces, no sé, creo que a las 9, 8 de la mañana nos juntamos. Te doy 10 a vos, 10 notificaciones, cédulas a aquella y a recorrer. Y por eso es que aparece a la misma hora notificando en Mariano Roque y en Lambaré, por ejemplo. Ahora, yo supongo, ministro, que esto lo habrán resuelto en otros países ya. O sea, debe haber alguna forma de poder hacer eso. Es que hay distintas formas. Y otra cosa, el tema del problema de las notificaciones. Los que denuncian los homicidios son los abogados. Cuando si yo me voy, a veces en el pagaré figura Luis Vareiro, no sé, una dirección, y el juez dice, bueno, que se notifique ahí. A veces esos domicilios se inventan. El juez, mientras yo no le plantee que me falsificaron la notificación, no tiene forma de saber. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O tener más turnos en ese juzgado que tiene 50.000 expedientes, tener 5 o 6 turnos. Lo que pasa es que es muy difícil. No sé si el Parlamento y no sé si el presupuesto público hoy permite para crear 6 juzgados más en ese distrito. Entonces la otra alternativa podría ser, vamos a aumentar ujieres, que estén 10 ujieres notificadores para que deje de pasar eso de subcontratar. Fíjate nomás que te das cuenta que era un dilema perverso. O se apegaba a lo formal, los ujieres se apegaban a lo absolutamente formal. Imposible que 2 ujieres puedan satisfacer el requerimiento. Pero yo creo que hacían esto irregular, subcontratar a gente para hacer notificaciones. Claro, yo creo que en este caso, ministro, esto era de propósito. O sea, parte del esquema era yo no te notifico y vos no sabes. No, esa es otra cuestión. Claro que es de propósito. Esa es otra cosa. Yo estoy planteando nomás los problemas estructurales y funcionales. Eso que me estás planteando es del proceso. Y por ello no quiero hablar mucho porque puede llegar después a la Corte. Tener que juzgar vos. Claro. Después. Lo que yo estoy mostrando a la gente es cómo funciona. Hay un problema de competencia, hay un problema estructural. Y otra cosa, un juzgado cuya infraestructura permita guardar, depositar 150 expedientes, tiene 50.000. ¿Qué haces con eso? ¿Qué hacemos con eso? Entonces son problemas estructurales que tiene. Algunas cuestiones nosotros desde la Corte podríamos hacer vía acordada, pero las cuestiones estructurales, como por ejemplo decidir qué hacer con los expedientes, o vuelven todos a los juzgados de primera instancia en lo civil, o se quedan como estamos y se aumentan jueces de paz, o se aumentan ujieres notificadores, esas son decisiones del legislativo. No es de la Corte Suprema. ¿Qué va a hacer ahora? Me voy a quedar sin tiempo. Sí. Hoy, ¿cómo están analizando desde la Corte? Para decir, bueno, vamos a tomar estas decisiones en este tiempo. Ahora estamos debatiendo. Estamos discutiendo, por ejemplo, una iniciativa legislativa y vamos a tratar de consensuar una propuesta para el Parlamento. Y lo que podamos hacer vía acordada, haremos vía acordada. Yo por lo menos... inclusive lo dije en una sesión de la Corte, creo que nosotros vía acordada podemos decir, bueno, vamos a poner el sellito al pagaré. Otros ministros me dicen que no. Entonces ahí estamos en esa discusión. Entonces me dicen, no, esto no se puede, hay que enviar un proyecto, planteemos una iniciativa legislativa al Parlamento. Pero el tema de aumentar o no cantidad de ujieres o más turnos de juzgado de paz, eso sí es claramente legislativo. Bueno, estamos ya en la última parte del programa. Agradecemos a la Casita Gourmet que, bueno, compartimos unos bocaditos acá deliciosos. Bueno, aprovechen, llamen al 0982-979-974. Lo que vos quieras. Delicioso todo, así que aprovecha. Bueno, nos estamos yendo. Este es un tema sumamente delicado. Vamos a seguir a ver cómo evoluciona. A ver cuánta gente se va a registrar ahora que están abriendo estas oficinas. Pero hablan de miles de víctimas. Y por supuesto, de cientos de victimarios, de magistrados, de ujieres, de abogados, de estudios jurídicos que han hecho fortuna desangrando a trabajadores, sobre todo funcionarios públicos. Antes eran docentes las víctimas, mucha gente del Ministerio de Salud, bueno, en fin, de las diferentes
dependencias públicas y por supuesto que va a haber también un montón de gente del sector privado, así que vamos a seguir con el tema. Gracias por la sintonía, que tengan todos un feliz resto de jornada.